Esta semana está en Deuteronomio, capítulo 21. Llega hasta el capítulo 25, versículo 19. Es toda esa porción que tiene muchos mandamientos, muchas cosas que no vamos a poder ver ahora porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero habla de muchos mandamientos, más de 70, que están incluidos en esta porción, ¿no es cierto? Entre esos mandamientos hay muchos mandamientos que tienen que ver con la relación con los demás, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Muchos mandamientos que tienen que ver con la santidad, con la pureza, y todos los mandamientos son importantes. Todos los mandamientos de la Biblia son importantes para nuestra vida. Aunque hay algunos que uno puede decir, bueno, esto no es para mí, esto no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, bueno, anoche decíamos, ¿no?, en la otra célula, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. A ver si se acuerdan para qué. Para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir. Para toda buena obra. Y Pablo habla de ¿y de qué palabra está hablando Pablo? El apóstol Pablo. No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de la Torá. Claro. De la Torá, los profetas, los salmos, pero principalmente de la Torá, que tiene, uno puede decir, cuántos mandamientos que tengo acá, no puedo cumplirlos a todos. Pero sin embargo, hay formas de acercarnos a estos mandamientos que tienen una enseñanza para nosotros. Esta porción empieza diciendo: cuando salieres a la guerra, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu Dios los entregara en tu mano. Entonces uno piensa de entrada, bueno, esto no es para mí. Claro. Dice, bueno, ¿cuándo yo voy a salir a la guerra? No queremos ir a la guerra. Nosotros, si bien nuestro país pasó por un tiempo de guerra, no fue algo agradable ni algo deseable, ¿no es cierto? Pero esto también tiene una aplicación para nosotros, por más que no somos soldados ni estamos preparados para salir a la guerra, pero sin embargo la guerra no es contra enemigos de afuera, sino que tenemos a veces batallas. Hay que saber cómo interpretarlo, capaz. Recién estaba leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice el apóstol allí, el versículo 12: pelea la buena batalla de la fe. Es decir, que hay una batalla que tenemos que pelear. Dios es un Dios de paz, y Él nos promete: tú guardarás en completa paz en cuyo pensamiento en ti persevera. Pero sin embargo, aunque tenemos paz en nuestro corazón, a veces tenemos que librar batallas. Y la principal batalla que a veces tenemos que librar está adentro, no está afuera, está adentro. A veces tenemos enemigos afuera que aparecen. Y la palabra nos advierte que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, la batalla es espiritual. A veces con enemigos de afuera, pero a veces también contra nuestra propia naturaleza, contra nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras reacciones, todo lo que tenemos dentro, que se llama Yetzerará en hebreo, pero es nuestra inclinación al mal. Porque por naturaleza, nuestra naturaleza caída, aunque queremos a veces, como dice Pablo, quiero hacer el bien, pero me sale el mal. O sea, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago.
¿Cómo puede ser? Es porque hay una inclinación en nosotros, y a veces aún sin intención o sin querer nos sale. Yo creo que lo he vivido. Nos sale de eso que no queremos. Por primera vez después, en el trabajo, digamos. y eso después, primero que cuando uno tiene buena intención de obedecer al Señor, no nos va a causar tristeza, pero es contra esas cosas que tenemos que luchar. Incluso la palabra dice, si entre los prisioneros vieres una mujer hermosa y la deseares para tomarla como esposa. O sea, ¿quién es esa mujer? ¿De qué habla la Biblia acá? En lo literal sabemos que eran los soldados que a veces tomaban prisioneros, pero en lo espiritual, en lo que realmente la Torá quiere hablarnos, esa mujer es nuestra alma, a la que tenemos que rescatar, a la que tenemos que restaurar. Nuestra alma es hermosa. Nuestra alma es hermosa porque viene del Señor y vuelve a Él, y tiene que volver a Él. Cuando pensamos de esa manera, entonces vemos las cosas de otra manera. A esa mujer que es nuestra alma, dice que el soldado tenía que llevarla a la casa, dice raparle la cabeza, es decir, tiene esa simbología de nuestros pensamientos. Todo pensamiento que no le pertenece al Señor, todas aquellas cosas que a veces nuestra mente maquina. Romanos 12 dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Lo leemos si quieren para no... Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, renovar nuestros pensamientos. Desechar todo pensamiento que sabemos que no viene de Dios, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de tristeza. Y acá sigue diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También Pablo dice: en esto pensad, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensad. O sea, a esa mujer que tomamos ahí, que rescatamos, le tenemos que sacar raparle la cabeza de los pensamientos, de nuestros propios pensamientos. Es que a veces así nos pasa, como vos lo has experimentado, que uno se contamina de todo lo que escucho, de todo lo que te dicen, de lo que pasa. Y llega un momento que voy a decir, pero yo no estoy pensando como una hija de Dios. Entonces es como que tenemos que volver a esa esencia y sacar eso para enfocarnos en Dios, porque a veces como que terminamos desenfocados espiritualmente también. A ver, yo a mí, o sea, haciendo memoria, desde que arranqué a trabajar, yo antes no, pero... Claro, estaba en tu mundo. Porque claro, era un mundo que se me abrió nuevo. Claro, pero eso pasa... y mezclarme con gente que qué sé yo, y entonces como que con otras creencias, pero, ¿viste? Con otras creencias, claro, con otros pensamientos. Eso pasa cuando... que bueno, a ella le pasó también algo parecido, porque ella empezó a trabajar de grande ya. Y yo también. Y al principio fue una lucha. Y encima yo me acuerdo porque uno no está acostumbrado a la relación de trabajo con otras personas, entonces siempre se van a crear conflictos. Yo me acuerdo que compartía que yo era cristiana, que yo era evangélica, que que ciertas cosas yo las hacía y las había dejado por ¿cómo que decía? Hay una palabra, por obediencia a Dios, ¿viste? Qué sé yo. Me decía, no, me dice, entonces eso no es una iglesia, eso te están... lavando. ¿Qué clase de iglesia qué es? Porque te digo, había gente que curaba el empacho, claro. Yo en mi tiempo pasado yo lo hice, yo dejé eso,
Y entonces, y había otra compañera que decía, no, pero déjala, o sea, si ella cree en eso y está bien, déjala, ¿por qué te...? O sea, como que tenía gente a favor y gente que me quedé... Sí, bueno, eso siempre va a suceder. Y justamente no tenemos que dejar que toda esa influencia se meta en nuestra cabeza. Claro. Por eso dice que tenemos esa batalla. Pero esa batalla está en nuestra mente, está en nuestro interior. Somos nosotros los que decidimos si lo que dice el otro me va a afectar, si lo que vemos acá me va a afectar. Somos nosotros los que decidimos. No le podemos echar la culpa siempre al otro que dice o hace tal cosa porque no conoce al Señor y habla cualquier cosa. Yo decido escuchar o no escuchar. Yo decido si eso que está sucediendo va a afectar mal a mi vida. Por eso que tenemos que librarnos de todo pensamiento que el enemigo a veces quiere poner en nuestra cabeza, y recordar siempre la palabra, recordar las promesas, recordar lo que somos en Dios, lo que Él dice que somos. Para recuperar nuestra alma. Para recuperar esa alma. Lo otro que le está diciendo acá, que dice, rapará su cabeza y le cortará sus uñas. ¿Y eso qué significa? Significa, las uñas representa todo lo que retenemos, todo lo que a lo que nos aferramos a veces. A veces uno se aferra a cosas que lo único que hacen es hacernos perder el tiempo, hacernos perder nuestra vitalidad, nuestra energía. A veces tenemos que soltar, tenemos que dejar ir. Un recuerdo, una situación con la que estamos ahí siempre pensando. Puede ser algo material. O algo que creemos que es así. O algo que creemos que es así, de pronto no lo es. A veces tenemos que dejar ir cosas. Dejar ir cosas. A veces cosas que quizás nos causaron dolor en su momento y por las cuales seguimos angustiados, seguimos sufriendo. El otro día un rabino decía, el dolor viene a veces a nuestra vida y no lo podemos manejar eso, a veces viene y viene. ¿Qué va a ser? Es la vida. Ahora, el dolor no depende de nosotros, pero el sufrimiento después de ese dolor sí depende de nosotros. Porque a veces hay gente que decide sufrir eso. Y gente que quizás sufrió una pérdida hace 20 años y todavía sigue con eso. Eso ya es una decisión. No es algo que... Porque el dolor es pasajero. Pero el sufrimiento, la angustia, la depresión, eso es algo que elige la persona. Consciente o inconscientemente. Hay gente que no tiene a qué recurrir porque no cree en Dios, entonces no tiene a dónde ir y entonces se aferra a ese dolor. Se aferra a eso. Cuando de pronto no es que lo vas a olvidar, no es que nos olvidamos, porque Dios no te borra la memoria. Pero bueno, ya está, se fue, déjalo ir. Deja que eso no te afecte en nuestra paz. Vemos entonces que tenemos siempre esa lucha, esa batalla. La vez pasada vos decías esta frase, que el pasado le pertenece a Dios. Lo que dejamos atrás, bueno o malo, lo que hicimos en el pasado, Dios nos perdonó, y eso le pertenece a Dios. Ahora el futuro, el presente y el futuro nos pertenece a nosotros. Según cómo caminemos, según cómo andemos, vamos a andar en bendición, vamos a andar en armonía, vamos a andar conforme a la voluntad de Dios. Pero depende de nosotros. Dios hizo todo para que nosotros tengamos bendición. Yeshua murió, resucitó, nos dejó su espíritu. Digamos, todo lo que Yeshua tuvo que hacer, lo hizo. De ahí en más depende de nosotros. Jesús dijo
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si alguno abre, Jesús está, pero yo le tengo que abrir. ¿Eh? No depende de Jesús, no depende del Señor, depende de mí. Cuando a veces escuchamos o leemos o nos enseñaron en el pasado que no tenemos que hacer nada porque Jesús hizo todo y todos los mandamientos ya no corren más porque Jesús murió y resucitó. Los mandamientos sí corren, porque Jesús mismo dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis palabras. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Los mandamientos. Son los mandamientos. Aparte, Él vivió conforme. Y Él vivió conforme a todos los mandamientos. Y Él, por eso, siendo hombre, porque no es que vivo, Él era como Dios, entonces podía. No, Él era hombre. Él dice que estuvo sujeto a todas las tentaciones, todas las pruebas, fue probado, 40 días fue tentado, como hombre. Y como hombre tenía las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Tenía todas las mismas cosas. Pero dice que él aprendió obediencia. Tuvo que aprender a obedecer. Entonces, él nos dio ejemplo de que obedeciendo a la palabra, obedeciendo a la Torá, tenemos un camino de bendición, un camino de santidad, un camino de armonía, de felicidad. Los mandamientos en la palabra, como dijimos al principio, no es que todos los mandamientos que están acá se aplican literalmente a nosotros, pero alguna enseñanza tienen. Siempre hay un principio. Aparte de los 10 que ya conocemos, hay 613 mandamientos en la Torá. Claro. Y no todos los mandamientos son para todas las personas, no todos los mandamientos son incluso hay muchos mandamientos que son solamente para la tierra de Israel, muchos mandamientos que son para los sacerdotes, los levitas, muchos mandamientos que son solo para las mujeres o solo para los hombres. Eso es lo literal. Claro. Pero si nos vamos más allá de lo literal, como estábamos comentando recién esto, vamos a ver que hay una enseñanza. Para todos. Para todos, sin discriminar. Pero y también, lo último, le dice que se quitará el vestido de su cautiverio. Se quitará el vestido de su cautiverio. ¿Cómo era ese vestido? Bueno, hay opiniones cómo era, pero el tema es que tenemos que quitarnos de pronto de nuestra alma todo esa vestidura vieja y revestirnos, dice Pablo, del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. O sea, quitarnos, deshacernos de toda esa vieja naturaleza, de pronto no es algo sencillo. No es algo sencillo. De la noche a la mañana no. De la noche a la mañana no se hace, pero revestirnos de Cristo, revestirnos de nuevo hombre. Fíjate a ver si encontrás dónde está ese pasaje, buscarlo por el celular, porque si no, revestidos de algo así, dice Pablo, que no quiero decir una cosa por otra. Bien. Entonces vemos que toda esa palabra tiene sentido para nosotros, ¿no? Toda esta palabra tiene, como dijimos, más de 70 mandamientos. Y todos estos mandamientos son atendibles, son razonables y lo podemos decodificar, como decía el rabino que estábamos escuchando, hay que decodificarlo. No lo podemos a veces tomar del sentido literal, pero sí hay que encontrarle el sentido para nuestra vida. Hay algunos que son muy claros, dice, digamos, la prohibición de tener falsas pesas o balanzas, o sea, ¿qué quiere decir la honestidad en nuestra vida, en nuestro trato con nuestros semejantes?
la obligación de que si dice acá literalmente, si el animal de tu hermano hasta se cayó bajo su carga, tenés que ayudarlo a levantarse. Eso es también el preocuparse por las cosas, no solamente por lo mío, sino también ocuparme a veces de las cosas de otro, que no me va a traer un beneficio a mí, pero Dios me manda que yo tengo que estar también, amar al prójimo como a mí mismo, dice. Nuestras batallas, como dijimos, se libran a veces en nuestro interior. Porque a veces no queremos o no sabemos cómo obedecer al Señor, pero tenemos que luchar para poder hacer la voluntad del Señor. ¿Encontraste? Estoy buscando todavía. Bien. Dice acá, cada día libramos un sinfín de batallas. Estas batallas son las que nos corren de nuestro eje, nos sacan de nuestra zona de confort, porque a veces tener que librar una batalla o un conflicto a veces dentro nuestro nos quitan de nuestra zona de comodidad, digamos. Nos desafían. Esta vos decís, a ver. Despojaos del viejo. Claro, ese, léelo. Claro, está en Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está. Despojarnos del viejo hombre con sus hechos y después seguir. A ver, sigo. Entra al capítulo. Dice así. Y revestidos del nuevo. Ahí está. Del cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lee todo el pasaje de nuevo. Bien. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está. Es un proceso. ¿Sí? Habiéndose despojado del viejo hombre, de las viejas vestiduras, y revestidos de nuevo, que se va renovando. Es interesante que Dios obra de esa manera, que es una permanente renovación de nuestro entendimiento. Uno no puede quedarse simplemente con lo que aprendió ayer, el año pasado, hace 10 años. Eso no es renovarse. No es que vamos a aprender cosas distintas, pero siempre tenemos que ir un poco más adelante, un poco más profundo en nuestro entendimiento. Entender algo es algo que el Espíritu nos ayuda, dice. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y porque incluso a veces no sabemos cómo orar, pero bueno, el Espíritu intercede por nosotros. Pero una de las funciones principales del Espíritu es esa, hacernos entender. Hacernos entender. Jesús dijo, cuando venga el Consolador les revelará, les mostrará todas las cosas. Hay cosas que quizá hoy no entendemos, pero con el tiempo uno va recibiendo revelación y va en entendimiento. Y de pronto lo que antes no entendía, mira, ahora lo entiendo. Y uno no tiene que desesperarse por eso, por no entender algo, porque a su tiempo el Señor lo va a renovar. Eso lo va a revelar. Eso significa esa renovación de nuestro entendimiento, como leíamos en Romanos 12, ¿no? Dice, esta guerra ocurre cada día de nuestra vida, en nuestro interior, entre el alma animal, nuestra carne, y el alma divina, que es nuestro espíritu. Y lleva la promesa de victoria. Porque dice, cuando salgas cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y dice, el Señor los entregará en tu mano. O sea, hay una promesa de victoria. Porque la guerra, en definitiva, la guerra ya está ganada. Acá dice
en esta versión, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, Hashem tu Elohim los entregará en tu mano y tomarás prisionero. Es interesante que Dios está en ese versículo dando una esperanza de victoria. No es que tenemos esta batalla y no sabemos si nos va a ir bien o no va a ir bien. No, ya está ganada. O sea, La guerra, en sí la guerra está ganada, si bien hay batallas que tenemos que librar. Y ese tipo de batalla siempre la vamos a tener en nuestra vida mientras estemos sobre este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir cosas. A veces Dios permite esas batallas. ¿Por qué? Para nuestro bien. Esas pruebas, esos procesos que Dios permite para lograr de nosotros algo. Tanto una buena experiencia como una mala experiencia, siempre Dios las permite para enseñarnos algo y llevarnos a un nivel superior. Dice aquí, cumplir todos los mandamientos no nos hace mejor o peor. Dice, pero existen mandamientos de tipo ético que sí te hacen mejor o peor ser humano. Dice, Yeshua le dijo a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La Torá nos provee instrucciones para la vida y cada mandamiento nos prepara para obtener grandes victorias. Cada mandamiento, cuando podemos poner por obra su palabra, nos trae victoria. Dice, en Josué 1:8, el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. ¿Cuál es el libro? Este libro. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren qué palabra. Josué era un hombre de guerra. Josué escuchaba un poco de ruido allá, no, ahí hay pelea. ¿Se acuerdan cuando bajaba del monte con Moisés, escuchó el alboroto? Se oye como si estuvieran peleando. Y no estaban peleando, estaban adorando el becerro de oro. Pero él escuchaba guerra, porque era un tipo que quería salir a pelear. Cuando volvieron de la tierra prometida, vamos y lo derrotamos, lo comeremos como pan. Él quería ir a pelear. Pero el consejo del Señor, o la bendición que el Señor le da es, esfuérzate y sé valiente. Eso ya lo era. ¿Pero para qué? Para no apartarse de la Torá. Porque también hay que ser fuerte y valiente para hacer la voluntad de Dios. Más que para salir a pelear. Josué estaba preparado para salir a pelear, pero él tenía que también entender que tenía que guardar la palabra. Que quizás su mayor desafío no era la guerra que iba a ir a luchar, sino el obedecer la palabra. No eran los enemigos físicos, no eran los enemigos materiales, sino los enemigos a veces espirituales que tenemos. Cualquiera sale a pelear a la piña, pero no cualquiera es capaz de enfrentarse a sí mismo, doblegar su alma, doblegar su espíritu, para poder ser vencedor en esa lucha, de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y como decía vos, te van a criticar, te van a decir que no seas tonto, mirá que te... Pero lo que estamos haciendo está en la Biblia, está en la palabra.
en los mandamientos de Dios. Y eso es lo que decidimos también. Y eso obviamente es lo que decidimos, pero a veces tenemos esa lucha. No estamos obligados. Tenemos esa lucha dentro de nosotros. Por algo el Señor le dijo, mire, yo te estoy poniendo de un lado la bendición y la maldición. La muerte y la vida. Elige la vida. Elige la vida. Pero elige. No te está diciendo yo te voy a mandar allá, aunque vos no quieras. Elige la vida, elige los mandamientos, elige la obediencia, elige estar del lado de Dios. Al final de este pasaje, de esta para allá, dijimos el capítulo 25, es el final ya de la para allá, los últimos 2 versículos, dice, acuérdate de lo que, porque empieza con batalla y termina con batalla. Esta para allá empieza con batalla, termina con batalla. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Amalek fue un enemigo muy persistente con Israel. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, Jehová tu Dios te dé descanso de todo, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la posees, borrarás la memoria de Amalek por debajo del cielo, de debajo del cielo no lo olvides. Es decir, en el libro de Éxodo creo que dice, tendrás guerra contra Amalek por todas tus generaciones. Es decir, Amalek, ¿qué es Amalek? Principalmente Amalek representa la duda, la que te ataca por la retaguardia, te ataca en tu zona más débil, en aquellas partes o en aquellos áreas de nuestra vida donde quizás estamos un poco más débiles, porque tenemos fortalezas, tenemos debilidades, pero en esas partes, en esas áreas de nuestra vida que tenemos debilidad, ahí va a atacar Amalek, ahí va a atacar la duda, ahí va a atacar de una manera persistente, porque decía un comentarista, 100 veces la vamos a derrotar y 100 veces va a volver a querer atacarte. Tremendo. Es tremendo. Sí, o sea que es una batalla constante. Esa es una batalla constante. Es que librártela no te podés librar. O sea. Claro, es que más de una vez por ahí nos cuestionamos y decimos, ¿será cierto? Y entramos en un estado de incredulidad que el enemigo nos puede confundir ahí. Claro. Todos tenemos áreas de nuestra vida en que nos cuesta poner fe. Quizás tenemos fe para alguna cosa, pero en esto nos falla. Entonces no nos olvidemos de Amalek. No nos olvidemos. Pero ¿y si oramos pidiendo que nos por eso es que tenemos que librar esa batalla. No podemos dejar, ¿qué va a hacer? Ya está, ya perdí. No. ¿Cómo enfrentamos la duda? ¿Cómo enfrentamos? Así no es fácil, porque yo me pongo a pensar. No es con nuestra fuerza. Claro. El miércoles pasado, si podés escuchar esa predicación del miércoles pasado, que hablaba de la incredulidad, que también es la duda. ¿Y cómo enfrentamos la incredulidad? Con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento, No, con su palabra. Con la palabra. Creyendo en las promesas de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas promesas? Recién hablábamos de las promesas para... ¿Cuántas promesas encontramos en la palabra? ¿Cuántas promesas podemos descubrir que hay? Y es el arma que Dios nos da contra la incredulidad. Porque en definitiva nosotros decidimos a quién creerle. Si a alguien que viene a meternos duda o a las promesas de Dios que son firmes. Amén. Gustad y ved que es bueno Dios. Me
estoy pensando en el Salmo 34, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son todas palabras que traen certeza a nuestra vida, que quitan la duda, que borran la duda. Cuando las creemos, se tiene que ir toda incredulidad, toda. Y esa es la forma de batallar. Esas son las armas. Cuando Pablo habla de las armas de la fe, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra. Yo recuerdo que hace mucho, era joven, que entré en una batalla así por situaciones laborales. Entonces mi ánimo estaba dañado, herida de todos lados, y empiezo a tener como así, cuando todo se te torna gris, que vos decís, ¿realmente estoy confiando en el Señor? ¿Dónde está mi fe?, me preguntaba yo. Y sentir esa tristeza, es como una depresión, pero no era profunda, pero de cuestionarme. Y me acuerdo que orando al Señor, orando, voy a su palabra y el Señor empieza a hablarme a través de su palabra, a decirme palabras como que yo estoy contigo, que no me olvides, recuerda que yo soy tu Dios, que te sostengo. Y para mí fue así, esas palabras tan marcadas en mi vida, que yo me acuerdo que en ese momento no hubo un proceso de que hasta que la crea, yo la creí. Claro, a veces sucede así, cuando vos de yo pronto la lees creí, la palabra y la crees y viene paz y viene esa convicción, victoria. convicción y paz, que yo me acuerdo que al rato me llama la mamá de él, Ada, ¿cómo estás? Mira, estoy bien porque Dios trajo esta palabra a mi vida y me acuerdo que se la compartía, de que yo sé que el Señor está conmigo, que quizás en el proceso yo tuve que cambiar muchas cosas de mi vida, de mi forma de tomar los problemas que venían, estaba madurando en medio de un trabajo nuevo, de salir de mi área de confort a un lugar donde vos te sentías todo el tiempo hostigada por palabras, por expresiones, que para ellos era normal, pero para mí era terrible en ese momento. Pero bueno, cuando el Señor trajo esa convicción es como que después podía escuchar lo mismo, pero no me afectaba, claro, porque yo sabía en quién estaba conmigo y a quién yo quería ser fiel. ¿No? Fiel, no quería quedar bien con todos mis compañeros, quería quedar bien con el Señor. Y a veces por quedar bien con el Señor, muchas veces ganamos muchos enemigos porque a los otros les molesta que vos te mantengas en una posición de decir, no, déjala ella con su religión. Sí, no me importa, es lo que Dios trajo a mi vida y me trajo paz. Y me dio ese escaloncito para seguir, y cada vez que viene una situación yo sé que vamos a ascender un poquito más porque Dios está afianzando cosas en nuestra vida, esas batallas que a veces sí viene de afuera, pero mi alma entra en crisis porque yo empiezo a cuestionarme, empiezo a sentir el dolor, a sentir el enojo, porque nos enojamos, somos humanos, muchas veces decir, esto me enoja, pero no quedarme con el enojo. Esa batalla ganarla, decir, bueno, pasó esto, perdona. Y ahí el Señor va acomodando mi alma, ¿no? Amén. En Éxodo capítulo, no lo vamos a leer, pero vamos para que lo puedan leer después. Éxodo 17:8, está ahí, figura la guerra contra Amalek. Y al final del pasaje, cuando Josué derrota a Amalek en ese momento, Moisés edifica un altar, y el versículo 16 dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó, dice, contra el trono del Señor. No solamente que atacó al pueblo de Dios,
al atacar al pueblo de Dios, se levanta contra el trono de Dios. Se levanta contra Dios mismo. Por eso cuando alguien nos quiere atacar, en realidad está atacando lo que hay dentro nuestro. Por eso te dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque lo que el enemigo ataca es lo que nosotros portamos, lo que nosotros llevamos. Dice Amalek, no dice se levantó contra el pueblo de Israel, dice se levantó contra el trono de Jehová. Dice, Jehová, tendrá guerra contra Amalek, con Amalek, dice, de generación en generación. Tremendo. El amalecita ya no existe sobre la tierra, pero el espíritu del Amalek sí existe. Claro. De generación en generación. Hay que enfrentar ese enemigo que trae duda, que trae incredulidad, que trae escepticismo, depresión, falta de fe. Contra todo eso tenemos que luchar. Y la forma de luchar también viene por ese lado. ¿Qué cosa? La ansiedad. Ansiedad. Viene también de Sí, viene todo del mismo lado. Cuando no hay fe, Entonces, entramos en estado no hay fe, en entramos ansiedad. en angustia, en ansiedad. Y la forma de enfrentar ese enemigo es justamente aferrarnos a su palabra, aferrarnos a sus promesas, creerle a Dios, elegir creerle a Dios. ¿Y cómo alimentamos eso? No lo vamos a alimentar mirando videitos de YouTube o con jueguitos o con redes sociales por todos lados. No es que todo eso esté mal, pero si le damos más importancia a eso que a su palabra, entonces conforme a lo que comamos es lo que vamos a tener como salud espiritual. O sea, ¿qué es lo que comemos, entre comillas? Consumimos. ¿Qué es lo que consumimos? Por eso yo decía, bueno, está bueno, si Martín quiere escuchar la Biblia, la puede escuchar así de esa forma, que claro. está como es dramatizada, que está bastante interesante. Está buena, sí. Te lo va leyendo despacio. Digamos, la forma de combatir esa incredulidad, ese pesimismo muchas veces, es con su palabra. Con su palabra. Y esa palabra va a traer fe en nuestro corazón. Corrección. Va a traer corrección, va a traer fe, va a traer cosas buenas. Todo lo que dijimos al principio, instrucción. Nos va a preparar. Búscame el versículo que dice, en esto pensar. Pero cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Saber que Dios quiere para nosotros lo mejor. Dios quiere para nosotros lo mejor. Filipenses 4:8, que dice, vamos a ver bien. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está. Lo que aprendiste y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira qué promesa. Qué promesa. Estar aferrado a su palabra, estar aferrado a sus promesas, para que todo pensamiento negativo no tenga lugar. Y no es que nunca más van a venir, siempre van a venir. Amalek siempre va a intentar sembrar dudas. Sembrar dudas. Pero cuando viene ese pensamiento de duda, enseguida recordar la palabra, recordar las promesas, recordar lo que Dios ya hizo. Yo a veces pienso, ¿cómo voy a hacer para hacer tal cosa? Pues yo, por ahí el Señor le digo, el enemigo a veces me ataca en lo económico, y yo digo, pero después el Señor trae pensamiento, ¿no?
en todo el tiempo que estoy viviendo sobre esta tierra, ¿alguna vez te faltó algo? No, nunca me faltó nada. Nunca me faltó nada. Nunca tuve necesidad de algo que me faltara. Siempre Dios proveyó. En el tiempo que llevamos de casado, que pasamos por muchas situaciones, sin embargo, nunca nos faltó. Entonces, eso es lo que a veces el Señor trae a mi mente para recordar que lo que viene no puede ser peor que lo que pasó. Siempre Dios va a traer una palabra cuando la buscamos, cuando le confiamos, siempre Dios va a traer una palabra. Que no bajemos los brazos, que no nos que no claudiquemos, ni nos resignemos a que a veces las cosas nos salen mal, sino que sigamos luchando y sigamos perseverando, sobre todo en la obediencia, en la obediencia a su palabra. La obediencia trae bendición. No la obediencia al pastor, la obediencia a la iglesia, no, la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra. La Torá no es una maldición. La Torá es buena, santa y justa. Todos los mandamientos del Señor son buenos, santos y justos. En esta para allá hay una maldición. ¿Para quién? Vamos a ver. 21, 22, 23. ¿Qué capítulo? 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares de un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra de que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿De quién nos habla este pasaje? ¿Quién fue colgado de un madero? Jesús. Cristo fue colgado. Y él no había cometido ningún crimen digno de muerte. Porque dice, si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, pero dice que Jesús tomó sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Yeshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Jesús se hizo él mismo maldición, porque dice, maldito todo el que es colgado de un madero, por nosotros, porque él habiendo sido obediente, no habiendo nunca transgredido, nunca habiendo cometido ningún crimen, él fue crucificado, hecho culpable por nosotros. La Torá en sí no es una maldición. Entonces, en lo espiritual, digamos que ¿cuál sería lo que tenemos que pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es. La Torá no es una maldición. Muchos interpretan que toda la Torá de Moisés es una maldición. No es una maldición. La Torá es una de las mayores bendiciones que tenemos. Pero hay maldiciones en la Torá. ¿Cuáles son las maldiciones? Por la desobediencia. La maldición no está en la Torá, está en la desobediencia a la Torá. Creo que en los siguientes estudios de la Torá, o sea, porciones de las para allá, van a hablar de esto. En el 28. Claro, ahora que me acuerdo, en el 28, las bendiciones de los obedientes y... Claro, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero la dice, gravedad de los desobedientes. las maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mandamientos. Sí. Como dijimos, Cristo no desobedeció ningún mandamiento, Él cumplió todo.
pero Él fue hecho maldición por nosotros. Y fue colgado. Eso tenemos que entender también, que toda la maldición que nos correspondía a nosotros por haber desobedecido, porque no solamente, digamos, porque la otra excusa es que, bueno, la Torá, todo eso fue para los judíos, eso era para los judíos. Eso, siempre escuché esa frase y nunca la entendí, hasta que entendí por qué lo decían. No, eso era para los judíos. Pero resulta que no matará, no dirá falso testimonio, ¿no? Es también para los gentiles, es para el que no es judío. Y de pronto el hecho de que yo desconozca o que no sepa de un mandamiento, de una ley, no me hace inocente si lo hago. Si yo no puedo decir, no, pero yo no sabía, no importa. El hecho está hecho. Si yo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si yo me estaciono en un lugar prohibido y yo no sabía que estaba prohibido, la boleta me la van a hacer igual. Sí, bueno, usted tiene razón, pero... O no estaba señalado, pero estaba prohibido. La boleta te la hacen igual, por más que vos no sabías. Claro, te comes la multa. El hecho de que, digamos, muchos, incluso muchos sin conocer la ley, de pronto obedecen la ley. Y están haciendo conforme a la voluntad de Dios, aún sin conocer. Es que vas a encontrar personas que vas a encontrar gente que no conoce nada de la Biblia, sana, pero de pronto hace todo Cristo. Lo que la Biblia dice. Sí. Lo importante es saber que, aunque a veces por desconocimiento hicimos cosas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, aún en el desconocimiento somos hechos culpables delante de Dios, porque dice, no hay justo ni aún uno. Pablo dice que todos hemos sido quitados de la gloria de Dios por nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Que cuando dice todo, es todo, no está hablando de los judíos, no. Está hablando de todos. Pero dice, ciertamente, dice Isaías 53, llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? Las enfermedades son resultado de la separación de Dios. Cuando el primer hombre, Adán, desobedeció, con esa desobediencia, dice, ahí entraron las enfermedades también, porque antes no había enfermedades. Adán estaba hecho para nunca sufrir un dolor de cabeza, ni siquiera eso. Hoy me levanté con dolor de cabeza. Y digo, bueno, a veces las iniquidades nos persiguen, ¿no? Sí. Porque toda enfermedad tiene un origen espiritual. Y si bien nuestro cuerpo, esto es algo pasajero, Dios lo va a transformar, nuestro cuerpo será transformado cuando Él venga, y toda enfermedad, todo dolor, todo lo que no estaba desalineado se va a acomodar. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto. Sin embargo, bueno, hoy en día tenemos que lidiar con los resultados, ¿no? de la naturaleza caída. Del pecado. Dios nos perdonó, Dios nos restauró, pero uno tiene que lidiar con las consecuencias, por lo menos mientras estemos en este mundo. Él dice que llevó nuestras enfermedades, Cristo. Cargó con nuestros dolores. El dolor, a veces ese dolor espiritual que sentimos. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas somos sanados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Dios hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros, de todos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Amén. Esa es nuestra esperanza. Más allá de que a veces, como estuvimos diciendo, tenemos batallas que librar, pero la guerra está ganada, porque Cristo la ganó por nosotros. Gracias, Jesús. A veces tenemos sanidad en nuestro cuerpo gracias a ese sacrificio de Cristo. A veces tenemos que esperar. Pero Yeshua ganó esa batalla. Él tomó nuestro lugar. Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y fue colgado. Y fue colgado de un madero. Fue puesto. En lo literal, eso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería qué cosa? La maldición esa de que él fue colgado. Y, o sea, el mandamiento que para encontramos aquí... mejor, porque es como que me quedó ahí dando vueltas y no... El mandamiento que encontramos aquí, que había una maldición sobre aquel culpable que moría y era colgado. En la antigüedad puede haber sido no una cruz, sino un árbol, directamente un árbol, pero la palabra en hebreo para árbol o madera o madero es la misma, etz. Entonces el mandamiento dice que había que bajarlo ese mismo día y enterrarlo ese mismo día, que es lo que hicieron con Jesús. Cuando porque Jesús fue o sea, como que si, a ver cómo lo puedo decir, es como que Jesús, no sé si está bien lo que voy a decir, pero bueno, ustedes me van a corregir. Vamos a aprender juntos. Obvio. O sea, como que al ser colgado Jesús es como que se le pegó una maldición y lo tenían que enterrar ese día, si no, como esa maldición iba a seguir en generación. Digamos, de acuerdo al mandamiento y a la costumbre de aquellos días, todo el que era colgado, ese mismo día era sepultado. Y si no fuera así, y si había... digamos, y dice, y no contaminarás la tierra, porque eso es para la tierra de Israel, porque había una contaminación, una impureza que se producía si no se hacía eso. Hasta hoy en día, en Israel, cuando muere una persona, es enterrada ese mismo día, no se espera. El velorio lo hacen después, pero ese mismo día entierran el cuerpo. Lo antes posible. Lo antes posible, no dejan pasar, salvo que haya alguna circunstancia, alguna cosa que no es posible, pero si no, muere una persona y enseguida la sepultan. Claro, después hacen toda una ceremonia de velorio, como en los casos que por ahí tienen que averiguar por qué, el motivo, claro, entonces tienen que retener cuando el cuerpo. Hay cosas, pero si no, lo antes posible es... Pero lo que vamos es a lo que entender lo que Cristo sufrió por nosotros. Entender lo que Él vivió y lo que Él sufrió, lo que Él murió por nosotros. Por eso es que tenemos que, digamos, cuando el enemigo viene quizás a querer acusarnos de algo, saber que Cristo ya pagó por todas nuestras deudas, por todo nuestro pecado, por todo lo que en el pasado pudimos hacer y a futuro, si en algún momento nos equivocamos, tenemos cómo recurrir. Dice, abogado tenemos en Cristo. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos que vivir en obediencia, pero sabiendo que Cristo ya pagó el precio de nuestra desobediencia. Porque, digamos, la Torá nos anima y nos insta a obedecer, porque eso va a traer bendición, porque eso va a traer bendición sobre nuestra vida. La Torá nunca habla de salvación, eso tenemos que también tener en claro. En la Torá de Moisés no se habla de salvación, no se habla del cielo, no se habla del infierno. Estaba hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí no habla del cielo, porque Dios quería que entendamos que venimos a este mundo para rectificar, para
para mejorar este mundo, para elevar las cosas materiales, espiritualizarlas y elevarlas. Aún las cosas que nos parecen más mundanas, vamos a decir, tomar eso que es material y elevarlo a un plano espiritual. Por eso que Pablo dice, todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo como para el Señor. Estamos elevando nuestro trabajo, nuestra tarea cotidiana. A veces nos cuesta relacionar. Estoy limpiando un piso y decir, Señor, este piso es para vos. Uh-huh. Me pagan por hacerlo, me pagan por trabajar, pero lo estoy haciendo para ti. Es como cuando cambio pañales. Cuando cambia pañales también. Y yo le digo a mi compañera, está terrible este pañal. Entonces digo, le voy a hacer un spa y una buena limpieza, que se vaya limpio, bien limpito, sin olor, sin nada. Entonces uno lo hace con amor y con humor. No que, tengo que cambiar este chico. No, el chico lo necesita. Depende de él. En lo literal, la Torá no nos habla lo hacemos. De que tenemos que obedecer para ir al cielo. La Torá no habla de eso. Tenemos que obedecer porque esa es la voluntad de Dios. No es que estamos haciendo mérito delante del Señor cuando obedecemos. Uh-huh. Tenemos que obedecer porque esa es la voluntad de Dios. Amén. No voy a robar, no porque tengo miedo de que la ley humana me castigue. No voy a robar porque es la voluntad de Dios que yo no robe. Uh-huh. O voy a devolver algo, no porque tengo miedo que me acusen de algo, sino porque esa es la voluntad de Dios. No estoy esperando una recompensa por eso que estoy haciendo bien. Lo hago porque es la voluntad de Dios. Nuestras motivaciones importan. Doy una ofrenda, doy el diezmo. Para que el Señor me bendiga. Esa no es la motivación correcta. Doy el diezmo que está en su palabra y dice que yo tengo que dar diezmo, punto. No necesito otra motivación. Y no cuestiono dónde va a parar. No cuestiono. ¿Dónde va para mi diezmo? No cuestiono el mandamiento. Cuando hay algo que a mí me quedó claro, tengo que hacerlo, porque es la voluntad de Dios. No porque voy a recibir una recompensa, no porque ser más bendecido. Soy más espiritual, porque voy a ser más espiritual. No. Eso es obediencia pura. No pensar que porque hago algo, al Señor me tiene que devolver algo. Sí, hay promesa de bendición, pero eso le corresponde a Dios, no a mí. Entonces, la motivación para obedecer es simplemente esa, porque Dios lo dijo. Solamente eso. Y tener en claro eso, porque nuestras motivaciones son importantes. Hay quien ofrenda para recibir. Hay que dar para recibir. Entonces da con la esperanza de que algo se le devuelva. Posiblemente esa persona nunca reciba nada, sino uno da porque es la voluntad de Dios. Uno hace o no hace alguna cosa porque es la voluntad de Dios. Es fácil a veces confundirse o tener ese conflicto en nuestros sentimientos, en nuestras motivaciones. Pero en el momento de dar, Señor, estoy en obediencia. En el momento de hacer algo, lo hago para ti, Señor. En el momento de decir no digo que no porque eso me hace mal a la salud, porque está mal. No, porque el Señor dijo que no. Uh-huh. Entonces, tener en claro esas motivaciones. Vamos a ir terminando. Vimos, como el Señor Cristo está en esta para allá, como en todas las para allá vamos a encontrar una referencia al Mesías. Termina esta diciendo, gracias a la maldición que cayó sobre el Mesías al ser colgado de un árbol, la cruz,
el derramamiento de su sangre, somos liberados de las maldiciones que nos tocaban por nuestras desobediencias. Lo leo de nuevo. Gracias a la maldición que cayó sobre el Mesías, al ser colgado de un árbol, o sea, la cruz, y el derramamiento de su sangre, somos liberados de las maldiciones que nos tocaban por nuestras desobediencias. Bendito sea el Señor. Gritemos el perdón que tenemos y la libertad para andar en sus mandamientos y cumplir su propósito en este mundo, para recibir todas sus bendiciones. Abracemos nuestra esperanza de vida eterna por medio de su perdón. Y termina diciendo Romanos 8:37, en medio de todos nuestros problemas, todos tenemos problemas, estamos seguros, ¿estás seguro? Estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. En medio de todos nuestros problemas, no sé qué versión será esta, pero está interesante como lo dice. Sí, Romanos 8:37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Amén. Amén. Cristo nos da la victoria. Como dice la otra versión. ¿Cómo dice la otra versión? ¿La encontraste? La Valera. Ajá. Pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores Ahí en todo. está. Somos más que vencedores. En todas estas cosas dice, antes somos más que vencedores. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sé cómo será ser más que vencedor. No. Ya ser vencedor es mucho. Es mucho ser vencedor. La versión es lenguaje actual, lenguaje la actual. que está en la parashá, que dice que nos dará la victoria total. Ahí está. Y es hermoso ese pasaje que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, nada puede separarnos de su amor. Si nosotros nos aferramos a ese amor, nos aferramos a sus promesas, no hay nada que nos pueda separar. Amén. 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 Oramos y bueno, que podamos seguir confiando, que podamos seguir aprendiendo. Esto no tiene que quedar acá, tiene que cada día poder escuchar, profundizar, amar la palabra. Amén.